Hola a todos, aquí vamos a explicar el esquema de unos motores secuenciales. Estos motores secuenciales lo que se nos pide es que arranque primero el motor número 1 pulsando su propio pulsador. A continuación que arranque el motor número 2 pulsando también su propio pulsador y que a continuación arranque el pulsador número 3 también pulsando su propio pulsador. Además debe haber un cuarto pulsador que es el de parada, que hace que pare todo el sistema. Una condición que tenemos que tener en cuenta es que el motor 2 no se puede poner en marcha si el motor 1 no está en marcha, ¿vale? Y el motor 3 no se puede poner en marcha si el motor 2 y el motor 1 no están en marcha, ¿de acuerdo? Por eso son secuenciales, una condición que tenemos. Entonces, tenemos que hacerlo con un autómata programable y con programación ladder. Vale, en este caso yo he elegido el logo de Siemens, que es un autómata programable chiquitito que nos viene bien para esta tarea y que nos trabaja con el lenguaje de programación ladder, ¿vale? La forma de conectar el autómata a lo que es el circuito de control o circuito de maniobra es la siguiente. Vamos a conectar 4 pulsadores normalmente abiertos a las entradas I1, I2, I3 y 4. El pulsador que llamamos S1 lo conectamos a la I1, el S2 a la I2, el S3 a la I3 y el S4 a la I4. Por supuesto tenemos que darle alimentación al logo, en este caso P1 y P2, fase y neutro. Y después la salida tenemos que llevar una fase al terminal 1 de cada salida. Tenemos la salida Q1, Q2, Q3 y Q4. En este caso solo vamos a usar, como solo tenemos 3 motores, solo vamos a usar la Q1, la Q2 y la Q3. Y por lo tanto llevamos una fase al terminal 1 de cada salida, ¿vale? Y después del terminal 2 alimentamos la bobina y el bombillo, la bobina del contactor correspondiente y el bombillo, ¿vale? Por lo tanto aquí en el terminal 2 de Q1 salimos hacia la bobina, el A1 de KM1. En el terminal 2 del Q2 salimos hacia el A1 de KM2 y en el terminal 2 del Q3 salimos hacia el A1 de KM3. En paralelo con la bobina tenemos los pilotos de señalización que nos van a indicar si el motor está en marcha o no. Ese es el circuito de control, cómo se conecta. Ahora, el circuito de maniobra. Tenemos los contactos principales de los contactores. El KM1, el KM2 y el KM3. Y por supuesto los motores. En este caso he puesto motores monofásicos, así como contactores monofásicos, pero en el caso que fuesen motores trifásicos, pues sería simplemente cambiar los contactores por contactores trifásicos y lógicamente por motores trifásicos. Entonces tengo el motor 1, el motor 2 y el motor 3, el contactor 1, el contactor 2 y el contactor 3. La forma de conectarlo pues es muy sencilla. La fase a un terminal y el neutro al otro. Y todos ellos en paralelo. ¿De acuerdo? Y por supuesto la toma de tierra, que no se nos olvide. Vale. Y ahora, la programación, ¿vale? En la programación, algo muy importante para activar la salida es que tenemos que usar los contactos adecuados. Esto es muy parecido a la lógica cableada, ¿de acuerdo? Es muy parecido a la lógica cableada. Entonces, para activar el primer motor, es decir, para activar la primera salida, simplemente tengo que decirle por programación que cuando esté activa la entrada I1, que se corresponde con el pulsador 1, se me active la salida Q1. ¿De acuerdo? Cuando yo pulse el pulsador de
el pulsador S1 me dará una señal en la I1. Entonces este contacto de aquí cambiará su estado y hará que se active la salida Q1. Hay un problema y es que si yo suelto el pulsador, esto se volverá a abrir y la salida Q1 se desactivará, por lo cual necesito un enclavamiento. Aquí me falta un punto aquí. Si yo suelto el pulsador, deja de tener tensión la entrada de I1, este se vuelve a abrir y se desactiva la Q1, por lo cual necesito un enclavamiento que va a ser este contacto de aquí, que lo nombramos Q1, igual que esta salida. Entonces cuando esta salida esté activa, este se va a activar también, y aunque nosotros desactivemos este, la corriente va a seguir pasando por aquí, ¿de acuerdo? Y la salida se va a mantener activa. Esto es lo que se llama un enclavamiento o realimentación, también lo podemos llamar. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros pulsemos el pulsador S1, se va a activar la entrada I1, se va a activar la salida Q1 y después va a permanecer activa gracias a esta realimentación. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un paro marcha sencillito, ¿vale? La programación que lleva la salida Q1 es la de un paro marcha normal. Aquí este es un contacto normalmente cerrado que corresponde al pulsador S4. Cuando nosotros pulsemos el pulsador S4, va a activar la I4, la entrada I4, y esta va a cambiar su estado. Por lo tanto, de normalmente cerrado se va a abrir y va a cortar la alimentación a todo esto, a todo lo que haya después, y por lo tanto va a desactivar la salida Q1. Por lo cual esto que estamos viendo aquí, realmente es la programación de un paro marcha muy básico, muy sencillito, ¿de acuerdo? Ahora, para activar el motor 2, el M2, tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacer otro paro marcha, ¿de acuerdo? Aquí tenemos su entrada correspondiente a su pulsador de marcha. Y aquí tenemos su enclavamiento, ¿vale? Para que se mantenga en marcha aunque nosotros retiremos el dedo del pulsador, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que aquí le ponemos una condición, y es que si esta salida no está activa, por mucho que nosotros pulsemos el pulsador, es decir, por mucho que nosotros activemos esta entrada, si esta salida no está activa, esta no se va a activar, porque tenemos aquí por medio este contacto normalmente abierto, que si esta no está activa no va a estar cerrado y por lo tanto no va a dejar pasar la corriente y no va a activar la Q2. Entonces, ya aquí nos dice que tenemos una condición, y es que tenemos que tener el motor 1 activo para que el motor 2 se active. Entonces, esta línea de aquí es la que nos comanda el motor número 2. ¿Vale? Y ahora por último lo mismo, un paro marcha con su pulsador de marcha, su entrada de marcha corresponde con el S3, la I3, su enclavamiento, ¿vale? Cuando esta se active, esta se va a activar y va a hacer que la salida Q3 siga activa aún después de nosotros retirar el dedo del pulsador. Y esto todo lo que nos va a decir es que hasta que la salida Q1 y la Q2 no estén activas, no se va a activar la Q3. ¿De acuerdo? Entonces, para activar esta, aunque ahora me estoy dando cuenta que podemos simplificarlo poniendo como única condición que la Q2 esté activa, porque la Q2 no se va a activar si la Q1 no está activa, ¿de acuerdo? Entonces, pues, lo podemos simplificar así, el esquema, ¿de acuerdo? La Q3 no se va a activar hasta que la Q2 no esté activa.
y la Q2 no se va a activar hasta que la Q1 no esté activa. Por lo tanto, podemos simplificarlo así, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si es cierto que funciona el circuito. Vale, aquí tenemos, como es normalmente cerrado, pues está permitiendo el paso de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, al pulsar el S1, aquí vemos como la entrada I1 se activa. También la podemos ver aquí. Al pulsar se está activando la entrada, ¿vale? Entonces, al pulsar y activarse la entrada, la corriente pasa hasta aquí y activa la Q1, con lo cual este contacto cambia de estado y hace un enclavamiento. Aunque yo suelte el pulsador, la Q1 sigue activa, ¿vale? Entonces, al estar la Q1 activa, este interruptor se cierra y deja pasar la corriente hacia la bobina del KM1, con lo cual los contactos principales del KM1 se cierran y el motor empieza a girar, ¿vale? Entonces ya tenemos el motor 1 girando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pulsar el pulsador S2 para activar el motor 2. ¿Okay? Aquí vemos que si yo pulso el pulsador, se activa esa entrada I2, ¿vale? Al activarse esa entrada I2 y estar la Q1 activa, la corriente puede llegar a la Q2 y activarla. Al activarse la Q2, se cierra este contacto y se enclava, con lo cual permanece activo aunque yo deje de pulsar el pulsador, ¿vale? Al activarse la Q2, este interruptor se cierra y le manda corriente a la bobina del contactor, con lo cual los contactos principales se cierran y el motor comienza a girar. Y por último, aquí vemos cómo está activa, preparada, este contacto está activo, preparado para que nosotros pulsemos el pulsador S3 y ya le da corriente a la salida Q3. Y ahí está, ¿de acuerdo? Pulsando el pulsador S3, activamos la I3, la condición esta ya estaba bien, por lo tanto nos dejó pasar la corriente para activar la Q3. Al activarse la Q3, este contacto auxiliar cambia de estado y realiza el enclavamiento. Al activarse la Q3, este interruptor se cierra y deja pasar corriente hacia la bobina del KM3, con lo cual sus contactos principales se cierran y el motor empieza a girar, ¿vale? Y ahora el pulsador S4 es el pulsador de par, ¿vale? Aquí esto es un nodo normalmente cerrado, entonces está pasando un contacto normalmente cerrado que siempre está dejando pasar la corriente. Por lo tanto, si nosotros pulsamos el pulsador S4, este contacto va a cambiar de estado y va a interrumpir la corriente de aquí hacia el negativo, con lo cual va a hacer que todo se pare. Ahí está. ¿Lo ven? Ha hecho que todo se pare. ¿De acuerdo? Entonces, podemos comprobar que si pulsamos S2, el motor 2 no arranca, porque esta condición no se cumple. La Q1 no está activa, por lo tanto, no puede arrancar. Igual que el S3, el motor 3 tampoco puede arrancar, porque no se cumple esta condición. ¿De acuerdo? Si arrancamos el motor 1, intentamos arrancar el 3 y no arranca. ¿De acuerdo? No arranca. ¿Por qué? Porque no se cumple la condición de que el motor 2 esté en marcha. Tiene que estar el motor 2 en marcha para que el motor 3 arranque. Entonces, la única posibilidad con esta programación, la única posibilidad es arrancar los motores secuencialmente. Primero el 1, después el 2 y el S3, y después el 3. Si intentamos arrancar primero el 3, no arranca. Si intentamos arrancar primero el 2, no arranca. La única forma es arrancar primero el 1, después el 2 y por último el 3.